Bueno, pero o sea, como que esos 5 son como los 32, 30, 32 tipos de números. Pero también estoy incluyendo yo la pseudociencia. Los números habituales que más utilizamos nada más son de 5 a 8. No hay mucho margen. ¿Y le tenemos que poner todos? No, los más comunes. A ver, los más comunes. Los dos más comunes que ustedes van a utilizar son el número de sola y el número de chile. Y nada más cuando necesitan hacer un número que se vea bonito, los nuevos diseños modernos industriales que son... Inge, buenas tardes. Son como el muro inglés. Bueno, vamos pues comenzando. No se me vayan a desconectar porque voy a dejar lista hasta el final. Gracias a Rosy por empezar a grabar. Entonces, vamos a lo que nos toque. Hoy nos toca concreto. Introducción al estudio del concreto. Un tema que a mí en lo particular me fascina tanto que mi tesis, por la cual me titulé de Ingeniería Civil, es un concreto adicionado con vidrio. Y vamos a calcular hoy una dosificación de concreto. Se va a poner bueno. Y les va a tocar hacer investigación porque obviamente estando en cuatrimestres tenemos muy poco tiempo para ver esto en clase. Pero que quede claro, vamos a hacer nosotros cálculos a partir de la siguiente clase de un montón de elementos de concreto. Vamos a calcular tirantes, vamos a calcular columnas, vamos a calcular trades y vamos a calcular losas. Si corremos con suerte, y confío yo en que sí, porque el cuatrimestre pasado lo logré, también vamos a calcular una cimentación sencilla. Y con eso tendrán ustedes una buena preparación para las demás clases, aquellos que van a seguir llenando clases. Y los que no, refrescarán y aplicarán los conceptos, los que ya llevaron esas clases. Porque sé que todo el mundo aquí está en todos los grados a la vez. Yo no sé. Yo en mi primer semestre ya llevaba materias de cuarto. Pero yo me creía bien chido. A su edad yo también me creía bien chido. Bueno, entonces, estructuras de concreto. ¿Qué es el concreto? Fundamentalmente estamos trabajando con una roca artificial. Esta nosotros la fabricamos con conglomerantes, áridos gruesos, áridos finos y agua. Y entendemos como árido a la piedra, grava, y a la tierra, arena. El conglomerante puede ser uno de los 3 más comunes para hacer concreto: cal, cemento y asfalto, de los cuales la cal no la utilizamos en estructuras porque no tiene capacidad estructural. El asfalto no lo utilizamos en estructuras porque no tiene capacidad estructural. El único que tiene capacidad estructural es el asfalto, el cemento. Sin embargo, cal y asfalto tienen aplicación
dentro de cierto tipo de estructuras. El asfalto en carreteras, estacionamientos, caminos, veredas, impermeabilización. Y cal en mejoramiento de suelos, conglomerantes sencillos como mortero para muros y cualquier cosa que no tenga una aplicación estructural. Básicamente esto se debe a la resistencia que estos materiales tienen en la escala de Mohs. Si ustedes ya llevaron mecánica de materiales o geología, deben recordar que la escala de Mohs es aquella que nos indica la dureza de un material con respecto a otros. Y sabemos que la cal tiene una dureza aproximada de 3, mientras que el cemento tiene una resistencia aproximada a la del feldespato o la ortoclasa, lo cual lo ubica en un 6, 6,5. Cuando lo ponemos con mucha resistencia, 7. Y el asfalto técnicamente es flexible y se ubica en un 2,5 a 3. Cuando nosotros utilizamos un cemento de tipo Portland, vamos a crear concreto hidráulico. Y las propiedades del concreto hidráulico son una roca artificial duradera, flexible cuando está fresco, rígida cuando está fraguada. El concreto hidráulico no cambia de propiedades cuando se moja. Solo cambia de propiedades cuando se le ataca, porque crea reacciones químicas. Y estas reacciones químicas nosotros las podemos controlar. Caso distinto a la cal. La cal también cambia sus propiedades físicas y químicas, pero no tanto como el cemento. Y la cal ataca, aun cuando ya haya fraguado, a muchos materiales. Si ustedes intentan construir una columna con acero de refuerzo, la cal se va a tragar el acero. Y no queremos que eso pase. Por tanto, si ustedes van a utilizar cal en su construcción, jamás la usan en la presencia de acero. ¿Qué quiere decir cuando dices que ataque al concreto? No, al acero. No, es que dijo que cambian las propiedades del cemento cuando se le ataca. Ah, sí, sí, sí. Existen algunos materiales que pueden atacar el concreto. Un ejemplo son los sulfatos. Literalmente se comen el concreto. Oigan, que tengo una preguntota. ¿Por qué la cal corroe, o no sé si lo corroe, al acero? La cal es altamente reactiva y alcalina. Y resulta que el acero está conformado por un material que tiene carbón. Carbón con cal se neutralizan y oxidan el resto del hierro. Literalmente lo deshacen. Ah, ok, gracias. Y pueden hacer el experimento si quieren, ¿eh? Les va a tomar un tiempo, pero por ejemplo, construir un castillo de Arbex de 7x7, el más baratito, el triangular si quieren, y ponerlo en un pedazo de cal, al cabo de 2 años ya no van a encontrar nada de acero adentro. Y el Arbex es más resistente que el castillo normal. Pero sí, no es una escala inmediata, pero sí es muy rápida. Sí se nota. ¿Por qué lo llamamos cemento Portland? Básicamente porque se parecía a una piedra en una isla llamada Portland. Esa es la historia en realidad. Fue inventado en 1824 en Inglaterra por Joseph Aspdin, hasta donde yo he podido averiguar, y básicamente la isla de Portland tiene una roca, es claro, que se parece mucho al cemento Portland. ¿De qué está hecho el cemento Portland? Fundamentalmente de clinker con agregados. ¿Qué es el clinker? El material que se forma en un horno llamado clinker. ¿Para qué nos sirve el clinker? Para tostar, en realidad para calcinar cal, piedra caliza,
y arcilla, las cuales tienen que pasar por un horno que tiene forma de tornillo con bolas de acero para ir triturando el material hasta que sea finísimo. El grano del clinker es más pequeño de 15 micrones por partícula. Es sumamente fino. Además de la cal y la arcilla, nosotros le vamos a agregar al clinker otros materiales, entre ellos puzolanas, y le vamos a agregar yeso. El yeso, curiosamente, está ahí como retardante. A pesar de que el yeso por sí mismo endurece muy rápido, cuando está en presencia de los aluminatos que componen la arcilla, retarda el proceso de fraguado, lo cual nos permite trabajar la piedra artificial que estamos creando. Porque si no, el clinker puro sin yeso endurece de inmediato. Y no queremos que endurezca de inmediato. Queremos poder moldearlo a formas que no vamos a poder calcular con precisión, con componentes que no podemos calcular, de nueva cuenta, con precisión, en formas que tenemos que manipular sin entenderlas del todo de tal manera que el público no se entere que no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Ese es el arte de la ingeniería civil. En presencia de agua, el clinker va a cambiar sus propiedades físico-mecánicas y lo va a hacer por medio de una reacción química. Si nosotros tomamos el primer cementante natural que encontramos en la naturaleza, que es la arcilla, el lodo por sí mismo, este no cambia sus propiedades químicas, solo cambia las propiedades mecánicas cuando se seca. Tú tomas lodo, se lo pones a dos piedras y las piedras se pegan. ¿Sí? Y ya. Pero, ¿qué pasa si le echas agua? El lodo vuelve a ser lodo y las piedras se despegan. Eso no pasa con el clinker. Cuando nosotros tenemos clinker, cambian las propiedades químicas. Vamos a crear una serie de reacciones, si mal no recuerdo son 8, que pasan de formar aluminatos y calcinatos a formar carbonatos y aluminitas, que son cosas diferentes. Es decir, cambia completamente su estructura. No solo endurece, ya no puede regresar a su forma original. Ha cambiado. Nosotros tenemos que adicionarle yeso para controlar la velocidad de fraguado. Y cuando tenemos clinker más yeso, tenemos cemento ordinario. Si además le agregamos otros componentes, podemos tener un clinker, un cemento más bien, con características especiales. ¿Cómo darle resistencia a sulfatos, a carbonatos, o a reducir algunas de sus propiedades, o cambiar el color? Por ejemplo, una arcilla muy común en la fabricación de clinker incluye entre sus componentes hierro. El material se llama felita. La felita es color gris. Si nosotros quitamos la felita de la ecuación, nada más tenemos alita, betita y zetita, obtenemos cemento blanco. Pero es mucho más fácil obtener felita que obtener el ABC, que así le dicen, alita, betita y zetita. Por tanto, el cemento blanco, que tiene las mismas propiedades ordinarias del cemento común, es más caro. Y la única diferencia es que nos hace falta hierro. Para mejorar la resistencia de nuestro concreto, vamos a fabricar el clinker
con una puzzolana. La puzzolana originalmente era una arena volcánica que se encontró en un volcán de Italia, el volcán Pozzola. Por tanto, la pozzolana es una arena volcánica con características cementales. Es muy resistente, fragua muy rápido y se adhiere en presencia de agua a cualquier cosa. La pozzolana se origina en el volcán de Pozzola, pero encontramos puzzolanas que son de la misma familia pero con otros componentes químicos, obviamente, en todos los volcanes del mundo. Por ejemplo, el Popocatépetl, que es el ejemplo que tengo más a la mano, lanza puzzolanas cada vez que hace erupción. Por eso la gente de Puebla les dice que cuando hay erupción del Popo se pongan cubrebocas, porque la puzzolana que arroja la pueden aspirar en los pulmones, el pulmón está húmedo y en esa humedad la puzzolana va a fraguar y te va a asfixiar. ¿Qué fue lo que pasó en el Vesubio? Cuando explotó Pompeya, cuando explotó Herculano, el Vesubio arrojó una enorme cantidad de puzzolanas. El nombre de las puzzolanas del Vesubio son vesuvitas. ¿Y qué le pasó a los habitantes de Pompeya y de Herculano? Se volvieron piedra. Porque la puzzolana, en la presencia de la humedad del cuerpo, fraguó. Podemos hacer puzzolanas con una gran variedad de materiales que tienen base de aluminio y silicio. El gran problema de crear una puzzolana es que tú tienes que llegar a un compuesto que sea amorfo. Porque un compuesto amorfo puede reaccionar con otros materiales. Si ya tiene una forma o ya cristalizó, no va a reaccionar. Un ejemplo de una puzzolana que ustedes pueden convertir en un material cristalino es el vidrio. En cantidad pequeña, el vidrio funciona como puzzolana en presencia de arcilla y cal, porque está formado por cal y sodio. El vidrio normal que utilizamos nosotros en envases se le llama vidrio de cal y sodio y es altamente reactivo cuando no ha cristalizado. Pero en cuanto cristaliza, cambia de manera amorfa a manera cristalina y se vuelve inerte. Siendo la puzzolana un material de sílice amorfo de alta reactividad, puede conseguirse de cualquier material que tenga sílice. Y un material que nosotros encontramos en la naturaleza que tiene mucho sílice es el bagazo de caña, de maíz y de arroz, entre otros. El bagazo. El resto que sacas cuando ya desocupaste la caña, extraíste el jugo para hacer azúcar, es bagazo. Es altamente, tiene un alto contenido de sílica junto con la celulosa. La celulosa no nos sirve, se tuesta y nos queda ceniza y tiene sílica. Y tiene sílica amorfa, pero necesitas calentarlo a muy alta temperatura. Generalmente vas a calentar estas puzzolanas hasta los 700 grados, de 700 a 900 grados según el origen, para poder quemar todos los componentes orgánicos con base en carbono y quedarnos solo con el silicio amorfo reactivo. Y en ese caso lo reciclamos con un 30% de cal activa para poder crear un cemento puzzolana. Muy resistente, y a este cemento también le vamos a agregar yeso para controlar su velocidad de fractura. Pero no es lo único que le podemos agregar a nuestro cemento.
tomamos nosotros cemento Portland de cualquiera de sus clases, porque ahorita vamos a ver sus clases, y vamos a obtener un lodo que solidifica en poco tiempo. Lo que está haciendo el lodo es calentarse porque hay reacciones químicas en su interior y estas reacciones van a fraguar el material. Este material fraguado puede ser de inmediato si no hay yeso, pero nosotros necesitamos ser capaces de mezclarlo, porque no me sirve de nada que le echo agua y cuando llegue a la parte de abajo del castillo ya es piedra, no se va a adherir y necesito yo que se adhiera a mi material. Generalmente el cemento Portland ordinario empieza a fraguar en 45 minutos. Le llamamos el fraguado falso porque afuera se siente sólido, pero adentro todavía está flexible. Nuestro gel, nuestro lodo, está flexible. Y en un máximo, no sé por qué no puse máximo, para sentir español, en un máximo de 600 minutos ya está totalmente fraguado. Ustedes no deberían utilizar un concreto que ya lleva mucho tiempo expuesto al aire. Aunque técnicamente no hay problema si ustedes tienen un concreto que lleva 3 o 4 horas al aire libre, la verdad es que ya empezó a fraguar y se vuelve más complicado. Usen un concreto que acaban de hacer en obra antes de media hora. Máximo 90 minutos. Si el concreto viene en tronco, úsenlo de inmediato, no se esperen. Mientras más lejos esté la fábrica, más fraguado va a llegar su concreto. Úsenlo de inmediato. Cuando ustedes estén en obra y saben que tiene que llegar el camión de concreto a las 4:30, desde las 4 ya tienen que tener listo a todo el personal para vaciarlo. Pero no sirve que esté en constante movimiento. No sirve. El concreto fragua. Aunque nosotros le podemos poner retardantes para evitar el fraguado, no podemos controlar la cantidad de tiempo desde que el concreto empezó a ser dosificado. Lo que hace el camión revolvedor es crear la mezcla conforme viene circulando. Lo último que se le agrega es agua para evitar el tiempo de fraguado. Y aún así no podemos controlar el tiempo que pasa. ¿Dónde está? En el caso de Guadalajara, tenemos la cementera, ¿qué es? ¿Tolteca? Creo que es Tolteca. No está en el sur, pero está por periferia, que está conectada. Sí, pero estoy pensando en la que está junto al rastro, aquí en Miravalle. Creo que es de Cementos Montezuma. Es Tolteca. Entonces, si está allá y yo necesito llevarla a Zapopan y yo sé que en coche hago 35 minutos, el camión muy probablemente se tarde 1 hora. Entonces, 1 hora ya es más del tiempo del que comenzó el fraguado. Tengo que utilizarlo rapidito. Si lo utilizo de cementos especializados que está por la base aérea, o lo utilizo de Cruz Azul que está acá por la carretera Salto, se va a tardar todavía más. Pues utilícenlo rápido. Mientras más pronto, mejor. Y ojo, porque hay algunos desalmados que para evitar el fraguado, lo que hacen es agregarle una coca de dieta al tronco. Una coca de dieta. Sí, por cada cuánto. 2 litros por un tronco. Pero eso tiene que ser. Logra reducir el tiempo logra aumentar más bien el tiempo en el que el concreto está flexible. Pero no podemos controlar que en realidad el concreto vaya a tener la misma resistencia siempre. Se supone que agregándole la coca llegas a tener hasta 1000 minutos de tiempo de flexibilidad. Pero nadie está seguro, nadie ha hecho el análisis. Si alguien quiere hacer el análisis, yo lo apoyo. Disculpe, maestro, Adelante. pero el agregarle coca, eso produce la alcalosis del material, por lo tanto, con el tiempo el cemento comienza a desprenderse de
de la mezcla y eso Es correcto. Por le eso no resta, este tipo de agregados. exactamente, le resta resistencia. Es correcto. Por eso no debes utilizar agregados que no están normados. Hay elementos retardantes normados. De hecho, la concretera te los puede ofrecer si sabes que va a tardar mucho en llegar tu tronco. Pero los tienes que pedir. No nomás llegas y le agregas algo porque sí, porque puedes afectar el grado de resistencia del concreto. Continúo. El cemento, técnicamente el concreto, pero voy a utilizarlos de manera intercambiable, endurece progresivamente durante un periodo de varias semanas hasta adquirir su resistencia de diseño. Dado que están ocurriendo reacciones químicas, se va a liberar una inmensa cantidad de calor. Por eso, dentro de un cuarto que acaban de construir, se siente caliente y húmedo. Se está liberando agua, se está evaporando agua y nosotros tenemos que proteger el concreto que está fraguando de sí mismo. Y esto no es fácil de lograr. El cemento va a alcanzar una resistencia práctica aproximadamente a los 7 días. A los 7 días yo ya puedo desmoldar mi concreto y ya sé que va a estar completamente fraguado y no va a afectarme en la mayor parte de las obras que yo voy a poder realizar. Básicamente estamos alcanzando el 70 a 80% de la resistencia de diseño. A los 14 días ya alcanzó el 95%. Y a los 28 días, 4 semanas, ya debió alcanzar el 100% de la resistencia de diseño y aún va a continuar endureciendo. Pero la resistencia a los 56, a los 180 y a los 360 días en realidad no varía tanto. Podremos obtener una resistencia del 105, 110% a 360 días. Inge, una preguntota. Adelante. Por ejemplo, aquí yo estoy chambeando ahorita haciendo unos departamentos y tengo que echarlos a cimentación, pero bueno, los de cimentación, aquí mi pregunta es, ¿al segundo día puedo empezar ya a pegar tabique? Es que tengo que acabar un departamento por mes y tengo todo este mes para lo de la losa de cimentación y desplantar tabiques. Al menos Por una eso me semana. preguntaba, ya podría, ¿no? Una semana, Khalid, si no vas a vencer tu estructura. Sí, es muy probable, primero que nada, que estemos utilizando concreto de fraguado rápido y segundo, que la estructura de todos modos permanezca confinada sin altos problemas de flexión o compresión. Entonces, No, de no hecho vas a tener está bien, o mucho. sea, la estructura está bien. Nada más lo que sí es lo que preguntaba, ¿no? Si tenía que hacer eso, o lo podía hacer. Lo que sí hay que hacer es curar constantemente el concreto y ahorita vamos a seguir viendo cosas sobre eso. ¿Y si le meto un acelerante, cree que se pueda? Repítelo. Mándeme. No te escuché, repítelo. Que si le meto un acelerante a 3 días. Sí, el concreto de fraguado rápido lleva una menor cantidad de yeso y alcanza el 70% de la resistencia de diseño a los 3 días. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, Muchas básicamente gracias. lo que necesitamos es que el concreto ya haya alcanzado el 50% de la resistencia para poder desmoldarlo y comenzar a curarlo. Pero ahorita hablamos todavía más de eso. Se me va la idea. Bien. Entonces, debido a que nosotros Profe. Sí. Mi compañero Ángel Azuela lo sacaron de la sesión, pero me dice que no se puede unir. Me dice que le comentara que si le podía mandar la invitación para ver si así logra unirse. No sé si puedes compartir tú la sesión.
Como profe no lo escuché. No sé si le puedas compartir el enlace, porque es el mismo que está en Blackboard, ese sí. Es que ya se lo compartí, pero no le aparece la sesión. O sea, le comparto el enlace, pero no lo deja unirse. Que se meta directo aquí, ya está ahí la reunión. Pero, porque la sesión está abierta a todos. Está bloqueada. Sí, porque desde aquí no puedo compartirla. Sigue intentando, a ver si alguien nos puede apoyar dándonos los enlaces. Bueno, yo por lo menos está grabando la sesión para que esté con posterioridad. Sí, creo que ya se pudo unir, perdón. ¿Ya? Sí, creo que ya. Fantástico. Bueno, Gracias. continuamos entonces. El objetivo de la resistencia en diseño a los 28 días es porque el concreto es un material artificial que no podemos calcular con precisión porque no podemos calcular cada pieza individual que lo va a conformar. El concreto no es homogéneo. Hubo más bien que hacer un procedimiento estadístico para poder encontrar la resistencia de diseño y se encontró que los 7, 14 y 28 días son las mejores fechas para poder calcular la resistencia. El endurecimiento inicial de nuestro concreto se produce por la reacción de agua, yeso y aluminato tricálcico. Forman una estructura cristalina. ¿Recuerdan lo que les dije del vidrio? Forma una estructura cristalina. Los cristales son muy resistentes y son poco reactivos. Pero esta reacción continúa y el aluminato tricálcico con el agua va a formar un calcio silicato hidrato y un óxido de sílice. El óxido de sílice es más duro todavía. Forma esencialmente feldespato. Ortoclasma. Son dos tipos de roca natural. Y por tanto, se asemeja mucho en resistencia a la grava. Esta reacción genera calor. Mucho calor. Nosotros no podemos controlar en sí la cantidad de calor que se genera, pero la podemos reducir. Nunca se reduce echándole más agua. Se reduce con aditivos. Es importante esto. Cada tipo de cemento viene identificado con un código formado por letras y números. La primera parte identifica el tipo de cemento. Y estos son los códigos que utilizamos aquí en México. CPO, cemento Portland ordinario. CPP, cemento Portland puzolánico. El puzolánico debe ser más resistente que el ordinario. CPTG, cemento Portland con escoria granulada de alto horno, los restos que se forman al hacer acero. Resulta que son elementos muy resistentes. Muy resistentes. Y tiene propiedades especiales. CPC, cemento Portland compuesto. Es en realidad una mezcla de ordinario y puzolánico. Tiene las ventajas del ordinario, tiene las ventajas del puzolánico. Tiene un costo mayor. CPS, cemento Portland con humo de sílice.
Recuerden que les dije que se podía producir puzolanas calcinando bagazo. Esto es. Y CEG, que se parece al Portland con escoria granulada del torno, pero no es cemento Portland. Sí, no es que esté repetido el CPEG y el CEG, es que son dos cementos diferentes. Uno será más resistente a los sulfatos y a la acción del agua salada y reduce la corrosión. Sí, El por otro ejemplo. produce un menor calor al fraguarse y puede fraguar bajo el agua. Y los dos van a dar una resistencia similar. ¿Qué me parece? Alguno de estos, generalmente en puentes usamos ¿Sabes qué CPC están las y grabaciones? CPC. Lo voy a ver aquí. Y no es que yo haya estado en mucha construcción de puentes, pero alguno me tocó. Mi especialidad son caminos. Me tocaron. Participé todavía menos en túneles y por eso no doy la clase de túneles, a pesar de que me lo ofrecieron. Caminos que utilizar. Ahorita. En caminos generalmente utilizamos CPC y CPO. No, ¿está bien o? Bueno, yo lo veo no tan pesado. Iván, cierra tu micro. Listo. Bien. Entonces, esta primera parte ustedes la van a encontrar en todos los costales de cemento. Luego, van a encontrarse la clase resistente y las características especiales. La clase resistente es un número 20, 30 o 40. Y las características especiales, RS, resistencia a sulfatos, BNA, baja reactividad de álcali agregado, BCH, bajo calor de hidratación, R, fraguado rápido, B, blanco. Profesor. Y pueden ir mezclados. Puedes tener un CPO, BR. Significa que va a ser un cemento Portland ordinario, blanco y de fraguado rápido. Y puede ser de la clase resistente 20, 30, 40, donde vamos a resistir en una probeta de 1 centímetro cúbico 20 newtons por milímetro cuadrado, 30 newtons por milímetro cuadrado o 40 newtons por milímetro cuadrado. Obviamente, mayor el número, más resistente es. CPO habitualmente lo encontramos en 20 y 30. CPP y CPS y CPC lo encontramos en 30 y 40. CPEG y CEG habitualmente 40. Pero puede fabricarse bajo medida en cualquiera de las resistencias, siempre y cuando se lo pidan a la planta. Ejemplo con un costalito de cemento Moctezuma. La imagen dice que es cemento gris CPC 30 RRS y son 50 kilos. El cemento generalmente en México se vende en 50 y en 25 kilos y en tonelada. En otros lugares se vende en 42 kilos. Sí, porque son 100 libras. Entonces, está marcado como CPC 30 RRS. CPC significa que es cemento Portland compuesto. Clase resistente, 30. Garantizado que el puro cemento va a resistir 30 newtons sobre el milímetro cuadrado. El cemento solo, sin agregados. El cemento solo. Luego, R, resistencia rápida, fraguado rápido. Eso significa que este cemento en particular, a los 30 días,
tiene que darme más del 100% de resistencia de diseño y a los 3 días me tiene que dar por lo menos el 70%. A los 3 días. En estos cementos se hacen 4 pruebas y no 13. Se hace 3, 7, 14 y 28. Y RS, resistencia a los sulfatos. ¿En qué lugares encontramos sulfatos? En lugares donde hay agua salada. Por tanto, este cemento 30RS me va a servir perfectamente para hacer una casa en la costa. Porque va a resistir todo el salitre del mar. No tiene caso que en una ciudad grande en el interior de México le pongamos RS. Porque Guadalajara, Monterrey, México, Puebla, Querétaro, Salamanca no tienen mar. Pero si voy a construir Puerto Vallarta, Salina Cruz, Veracruz, Jalapa, Tampico, RS. Porque necesita ser resistente a los sulfatos. Cada uno de estos cementos va a tener sus propias características especiales. Por ejemplo, si necesito un bajo calor de hidratación, va a ser porque voy a tener una obra auténticamente monolítica y estoy pensando en una presa. Mucho calor va a fracturar la cortina de Disculpe, obra. maestro. Y no queremos que eso suceda. Dime. Este tipo de cemento también nos serviría, hablando, yo estoy en la Ciudad de México, pero cerca donde están ustedes está Jala, Ixtlán del Río y todo eso. Hay suelo volcánico, entonces les serviría también para los agregados de las expediciones del volcán, ¿no? Es correcto. Pero generalmente tienes que revisar tu suelo antes de saber qué tipo de cemento vas a utilizar. Y de hecho, la mecánica de suelos es la que te va a decir qué tipo de cemento vas a utilizar para tu cimentación. Fuera de la cimentación, cuando ya no tienes contacto directo, ya no es necesario utilizar muchos de estos tipos de cementos. Ojo con eso, porque puedes ahorrarte una buena cantidad de dinero. Y si quieres estar completamente seguro, se lo pones todo del mismo tipo y listo. No pasa nada. Ok, gracias. Concreto es diferente al cemento. El concreto es una piedra artificial. Lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar nunca de decirlo. Y por ser una piedra artificial, la tenemos que fabricar. ¿Por qué? Esto nos va a permitir controlar características de los agregados y la relación agua-cemento, lo que nos permite diseñar una mezcla adecuada que satisfaga nuestra resistencia y minimice el costo. ¿Por qué no utilizamos únicamente cemento y agua al construir? ¿Por qué tenemos que mezclarle arena y tenemos que mezclarle grava? ¿Qué razón nos lleva a esto? La grava te da rigidez o dureza y la arena te ayuda a llenar los espacios. No necesariamente la grava te da más resistencia, pero sí colabora mucho. Es para poder, perdón, ¿Sí? para poder alcanzar la F' que deseamos o la que vamos a Es que eso lo podemos necesitar. alcanzar con la pura relación agua-cemento. Pues El problema es que el cemento es caro. Sí. la grava es para disminuir el material en cemento, ¿no? El cemento es caro y si nosotros vamos a utilizar grandes cantidades de cemento, nos va a salir carísimo. Necesitamos conseguir materiales que nos provean la misma resistencia del cemento o más a un costo mucho menor, aunque no sean cementantes. Y la grava y la arena nos proveen esa resistencia. Lo que cuenta básicamente en el concreto es la relación agua-cemento.
porque es lo que nos va a permitir alcanzar la resistencia de diseño. En ese caso, la resistencia de la grava es accesoria, porque lo que vamos a partir no es la grava, es el cemento. El cemento puede ser más débil que la grava. Por eso podemos tener resistencias de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado con el mismo cemento Portland ordinario. La diferencia es la relación agua-cemento que va a llevar. Podemos controlar las características de los agregados para poder minimizar el costo. Y aquí viene una bonita anécdota precisamente de la época en que estaba haciendo mi tesis. Yo me pregunté, ¿qué pasa si podemos utilizar un agregado que sea un material de desperdicio para crear un concreto? ¿Qué material de desperdicio encuentro mucho? Es de fácil reciclado, me permite trabajar con él de una manera adecuada, tiene una resistencia similar a alguno de los componentes del concreto y está disponible a un costo irrisorio. Y dije yo, ahí tengo el vidrio. Básicamente, el vidrio tiene las mismas propiedades del feldespato. Es igual de flexible, es igual de resistente, es igual de frágil, tiene casi el mismo peso volumétrico, tiene el mismo factor de expansión térmico, lo tiene prácticamente todo. ¿Y cuánto vidrio no desperdiciamos? ¿Cuántos envases de cristal y soda, de cal y soda, no vamos a tirar? Frascos de conserva, botellas de bebida. Tenemos una infinidad de vidrio. Y está formado por los mismos componentes de la arena, óxido de sílice. ¿Por qué no utilizarlo? Pobre de mí. Disculpe, maestro. Más aquí adelante, en el diseño de las mezclas de concreto. Disculpe, maestro, pero prácticamente es con el mismo costo, ¿no? Porque para poder utilizar el vidrio hay que pulverizarlo y el proceso que se lleva, tanto de recolección, de pulverización y todo eso eleva el costo, aunque sea indirectamente y no lo veamos, es lo mismo que utilizar la fibra de vidrio directamente. No, se parece pero no. La diferencia va a ser el grado de granulometría. Sí, no, lo que me refiero es en costos. No, estoy hablando en costos, porque prácticamente sí sabemos que la fibra de vidrio tiene una composición diferente en base a su estructura, pero el costo es prácticamente lo mismo, lo que se lleva en recolección, pulverización y todo el proceso para poderlo agregar eleva nuestro costo indirectamente. Y eso es algo que a lo mejor no se ve, pero eso es a lo que me refiero, no tanto ahorita a la composición del agregado, ¿no? Sí, en eso sí tienes la razón. Pero se dan más problemas y ahorita les voy a contar más. Porque resulta que nosotros podemos utilizar cualquier agregado, ya sea grueso o fino, que nosotros queramos para fabricar nuestro concreto e incluso dejar de utilizar agregados. Si yo tengo una mezcla de cemento y agua, obtengo lechada. Si yo tengo cemento, agua y arena, obtengo mortero. Y si yo al mortero, todavía fresco, le agrego grava, obtengo concreto. Yo puedo utilizar cualquier material que yo quiera en sustitución de la grava y puedo utilizar cualquier material que yo quiera en sustitución de la arena, siempre y cuando su granulometría sea exactamente la misma de la grava o de la arena, porque si no, no funciona el método de dosificación. Si yo quiero hacer un concreto que use piedra pómez, puedo fabricar un concreto que use piedra pómez y no voy a tener problema en la dosificación. Pero yo sé perfectamente que la piedra pómez es muy ligera y no es nada resistente y ese concreto va a fallar antes. Yo puedo reemplazar los agregados gruesos
por PVC triturado, puedo reemplazarlos por vidrio triturado, puedo reemplazarlos por PET triturado, y yo sé que el concreto va a tener la misma dosificación, pero no va a tener la misma resistencia. En un caso, porque el material es muy frágil; en otro, porque el material tiene un coeficiente térmico mayor; en otro caso, porque el material no tiene adherencia. Pero lo puedo reemplazar y puedo utilizarlo para propósitos decorativos o puramente arquitectónicos, pero nunca estructurales. Lo mismo sucede si yo cambio un poco del material de la arena, del árido fino, por otro tipo de material. Yo puedo triturar mi vidrio hasta obtener una granulometría que es exactamente igual a la de las arenas, y en la práctica va a ser completamente indistinguible de una arena, y va a proporcionarme la misma resistencia de una arena. Lo que no sé es si ese material va a ser adecuado para la dosificación del concreto que estoy haciendo. Yo sé por experiencia, porque lo comprobé, ahí está mi tesis, que la arena funciona exactamente igual que el vidrio. Y el vidrio le da mayor resistencia y mejora las propiedades del concreto, pero es de trabajo tan difícil que no vale la pena fabricarlo. Yo puedo reemplazar la arena por polvo de plástico. Yo puedo reemplazar la arena por madera y celulosa. Las propiedades van a cambiar. Si yo pongo un concreto con plástico, lo voy a hacer impermeable, pero voy a cambiar su resistencia a la fricción. Si yo pongo un concreto con madera, la madera puede pudrirse y va a ocasionar fracturas por actividad biológica en el concreto, y no queremos que eso suceda. El tipo de agregado que nosotros ponemos va a ser el que le cambie las propiedades a nuestro concreto. En cuanto a la dosificación misma, lo que cuenta es la relación agua-cemento. Esto lo sabemos porque el doctor Duff Abrams, en 1917 a 1919, se la pasó probando relaciones de agua y cemento con diferentes grados de agregados, finos y gruesos, y llegó a la conclusión de que lo que cuenta es la relación agua-cemento al momento de hacer el diseño de una obra, y realizó un método que nos permite dosificar concreto en obra sin ningún riesgo. Diferente de los métodos que se emplean, por ejemplo, en el American Concrete Institute, el ACI, en el cual la relación agua-cemento también es lo que cuenta, pero se emplea un volumen menor. Y la dosificación ACI que hagamos en obra jamás va a ser tan resistente como la que se produce en planta. Por tanto, el ACI se usa cuando pides concreto prefabricado, y cuando lo haces en obra utilizas el método Abrams. Y el método Abrams funciona por volumen y no por peso. La razón del volumen permite utilizar un mismo recipiente para dosificar todos los 4 componentes del concreto: la arena, la grava, el agua y el cemento. Por eso el albañil, el maestro albañil, termina utilizando botes para crear el concreto en obra. Agarra un bote de cemento, le echa un bote de agua, le pone 2 de arena y le pone 3 de grava. No se preocupa por cuánto pesa. Lo que le importa es el volumen, la cubeta. Y el resultado termina siendo un concreto con características de uso general. El maestro no sabe, o acaso no le importa, pero la dosificación práctica 321 te deja hacer un concreto que, según el método Abrams, te va a dar una resistencia mínima de 190 kilogramos sobre centímetro cuadrado,
muy aproximado a los 200, que son los que habitualmente utilizamos. Y el método Abrams está sobrado, lo que significa que la resistencia de 190 te va a estar dando en realidad 230 a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por tanto, la dosificación que hace don Cándido en la obra es magnífica para la mayor parte de los elementos estructurales no críticos. Las concreteras diseñan mezclas exactas porque ellos no utilizan volumen, utilizan peso. De suyo, más que peso, utilizan masa. Y esto significa que pueden controlar con mayor precisión cuánto material de cada tipo van a estar utilizando. Siempre vamos a utilizar arena, grava y agua limpia. Es imprescindible que sean limpios, que no estén contaminados por ningún tipo de material ajeno al concreto. No podemos utilizar aceites, no podemos utilizar material orgánico, no podemos utilizar sales. Solo tenemos que utilizar arena limpia, grava limpia y agua limpia. Y las sales que tienen agua. Tienen que estar controladas, agua potable. Ya que normalmente las construcciones cuando utilizan cualquier cosa. corriente. Y ahí es cuando te va a salir salida. Ahorita hablamos de eso. Tú puedes construir con arena sucia, grava sucia, agua sucia, y el resultado va a ser un concreto empobrecido que se va a romper. Porque la actividad biológica va a comerse la cal. Es muy común, pues, por eso hay mucho problema. Si tú utilizas arena amarilla, la arena amarilla suele tener mucho material orgánico. Cuando usas arena amarilla, agregas cal para matar la actividad orgánica. Si usas arena de río o arena de mina, no tienes material orgánico, al menos no mucho. Y por tanto, su reactividad va a ser mucho menor. Sin embargo, se va a escuchar feo, pero todas nuestras construcciones llevan pipí de perro. Perro que ve un montón de arena, perro que lo marca. Nosotros pudiéramos llegar a utilizar entre los materiales agua sucia, pero va a tener material orgánico. Aunque tú digas, voy a utilizar orina porque la orina es estéril, tiene un exceso de sulfatos. ¿Puedes crear concreto con orina? La respuesta es sí. ¿Cuánto te va a durar el concreto con orina? La respuesta es muy poco. En cosa de un mes ya salió salitre, por la alta actividad orgánica que vas a encontrar con una orina llena de nutrientes. Por ejemplo, un tío hizo una casa de una planta para un rancho y usó el agua del río que estaba cerca. Eso también generaría gas eléctrico. Puede ser, depende de qué tan sucia haya estado el agua. Si usas agua del río Verde, hay una razón por la cual el río Verde se llama el río Verde. Si está cerca del nacimiento, por así decirlo. Agua limpia, agua que tú podrías tomar, agua que puedes utilizar en el concreto. Arena en la que te puedes acostar, arena que puedes usar en el concreto. Cuando nosotros dosificamos la grava y la arena, la tenemos que limpiar. Hay granulometría específica para la grava y granulometría específica para la arena. Es muy común que ustedes vean a su albañil cribando la arena para sacar toda la gravilla. ¿Por qué no utilizarla directamente? Porque te altera la dosificación. Y también ven ustedes que traspalean
la grava para quitarle la arena. Oiga, pero ¿por qué no la usan? Porque te altera la dosificación. La granulometría es esencial para crear el concreto. No es porque yo lo diga, es ni siquiera porque el doctor Duff Abrams lo haya dicho, es porque se han hecho experimentos y se ve que la granulometría altera la resistencia del concreto. Los materiales tienen que tener solo la cantidad de agua necesaria para obtener la trabajabilidad requerida de la mezcla. Más agua, menor resistencia. Menos agua, menor resistencia. Tenemos que llegar al punto justo, ni más ni menos. Y en esta agua de la trabajabilidad, nosotros tenemos que compensar el agua que se va a tragar la grava y el agua que se va a tragar la arena. Porque si no la compensamos, le estamos quitando agua al cemento. Y si ponemos de más para que sea más líquido y alcance a entrar por todos lados, le estamos dando más agua al cemento. Y en cualquiera de los dos casos, baja la resistencia. Y puede bajar mucho. ¿Qué tanto? Hay algunos albañiles desalmados que yo he tenido que demoler estructuras porque le han echado tanta agua al concreto con tal de no vibrarlo, que al día siguiente desmontamos la cimbra y se viene todo el cemento todavía, de que le quitó la resistencia. Eso no sirve. Tenemos que poner solo la cantidad justa de agua. El material tiene que ser homogeneizado al momento de mezclar. No es simplemente que nosotros agreguemos todo, le demos 2 batiditas y vámonos. No. Hay una razón por la cual el albañil forma un círculo de grava, luego vierte la arena, luego pone el cemento y luego echa el agua y empieza a mezclar de afuera hacia adentro para homogeneizar y que todo el cemento quede humedecido. Es más fácil si nosotros utilizamos una revolvedora de cemento. Es todavía más fácil si le llamamos a la concretera y le pedimos que nos mande un trompo. Todo tiene que venir completamente homogéneo porque es la única manera que tenemos de garantizar que todas las partes van a tener la misma resistencia de diseño. En su mayor parte, el aire va a crear vacíos. Los vacíos, en esencia, son malos porque dejan entrar agua y el agua compromete al concreto. Pero en climas fríos, nosotros tenemos que incluir aire, precisamente por esas mismas razones, porque van a impedir que el agua se acumule y haga fractura al interior de nuestro concreto. Todo el concreto lo tenemos que curar de manera continua y permanente durante un mínimo de 7 días, aunque la clase resistente R se puede desmoldar en 3 días o incluso menos. Cuando yo me refiero al curado del concreto, me refiero a que lo tengo que mantener en condiciones en las cuales no pierda agua en exceso. El concreto que está curándose suda y exuda mucha agua y forma mucho calor al interior de una estructura. Yo tengo que mantenerlo húmedo, tengo que mantener a mi concreto cómodo, calientito, agradable, porque de otra manera se va a fracturar. Y un concreto fracturado no sirve. Un concreto fracturado perdió toda capacidad de carga en el paralelo a esa estructura.
Un concreto fracturado se tiene que tirar. No sirve. Uno puede decir, en un muro que no sea portante, que no hay mayor problema. Tú puedes tener una fractura horizontal. Básicamente hubo un asentamiento en la parte de abajo, pero fue un asentamiento parejo. No es tan grave como pudiera parecer, pero requiere inspección. Puedes tener una fractura vertical. Eso significa que hubo un asentamiento en una de las zapatas, que generalmente va a ser aislada. No es tan grave, pero requiere inspección. Lo que es realmente grave es que tengas una fractura en escalera o a 45 grados, porque eso significa que la cimentación está sujeta a flexocompresión y tienes asentamientos diferenciales. Se acaba de comprometer toda tu estructura. Corre, sal de ahí, vete, luego revisas. Especialmente grave si puedes ver la luz al otro lado. Después de un terremoto, inspeccionen su casa. Si hay grietas que no sean del enjarre a 45 grados, salgan de ahí y hagan análisis estructural. Así, de plano. Y por ahí hay unos tipos que están haciendo la ronda en TikTok y en Facebook que dicen que la fractura a 45 grados es la menos problemática. No, es la más problemática de todas. Tan es así que este edificio en el que estoy aquí tiene crucetas a 45 grados porque es lo que está provocando los mayores asentamientos. No se han fijado, pero ahí atrás está fracturado. No, esto es por seguridad estructural para todo el edificio. Pero sí se pudo presentar porque hubo un asentamiento diferencial en este edificio. La profundidad. Para solventar eso, disculpe, para solventar eso se tendría que volver a excavar, reforzar la cimentación y posteriormente colocar traves o columnas de carga. Es correcto. En algunos casos lo que podemos hacer incluso es inyectar una espuma polimérica de cemento para subir la cantidad necesitaría un gato, ¿no? La espuma polimérica de cemento es cara, es una técnica relativamente nueva, pero compensa el asentamiento que haya tenido tu suelo. Sí, nada más que sí necesitaría un sistema hidráulico para poder solventar la carga en lo que está haciendo la inyección, ¿no? Esa técnica se utilizó para levantar la catedral de aquí en la Ciudad de México. Hay técnicas más pequeñas para escalas más pequeñas, digamos, para una casa, no un edificio, donde se inyecta una espuma que se expande. Pero es una técnica muy cara. Muchas veces resulta más eficiente demoler y volver a construir. Hay que tener cuidado con esas cosas, pero hay que tener mucho cuidado. Gracias. Todo método de diseño de mezclas tiene su base en la relación agua-cemento para alcanzar una resistencia objetiva. En la gráfica que está ahorita en pantalla, nosotros tenemos un método de dosificación de varios que se siguen para encontrar una resistencia de diseño. Por ejemplo, aquí se buscaba conseguir una resistencia a la compresión de 140 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No me voy a detener mucho aquí porque no se alcanza a apreciar exactamente por la resolución de la pantalla, pero nosotros podemos utilizar relaciones granulométricas para encontrar la resistencia de diseño de un concreto. Busquen el método del doctor Abrams y busquen las curvas de Abrams
y lo van a encontrar. El artículo es un librito, de hecho, del doctor Abrams, que está en inglés y ya es de dominio público. Está disponible en internet, hace la ronda cada rato en los sitios de ingeniería civil y no ha cambiado mucho en lo general. Pero pueden utilizar otros métodos y pueden utilizar programas y pueden utilizar hojas de cálculo para realizar esta dosificación sin necesariamente hacer el análisis a ojo. Porque cuando hacemos el análisis a ojo vamos a cometer errores. Y vamos a seguir trabajando en este. El método Abrams está sobrado. Siempre proporciona más resistencia de la calculada y por eso es adecuado para compensar problemas de dosificación. ¿Dónde vamos a tener problemas de dosificación? En obra. ¿Por qué? Porque el albañil nunca va a poner la misma cantidad de material en todo. A lo mejor un bote de cemento lo copetea, a lo mejor en otro está enrasado, a lo mejor en uno le baja. A lo mejor el agua en uno se desbordó, en uno se tropezó y se le salió un litro, no sabemos. Lo mismo con la arena, a lo mejor estaba muy pesada la grava y en vez de llevar un viaje, llevó 2 medios viajes. Y a lo mejor en vez de hacer 2 medios viajes, resulta que hizo 1.2 veces el volumen que necesitaba. Lo mismo sucede con la arena. No es lo mismo tener un bote enrasado que tener un bote copeteado. No es lo mismo que se te vaya tirando la arena, no es lo mismo que la arena esté mojada, no es lo mismo que la arena esté seca. El método Abrams nos proporciona más resistencia y podemos utilizarlo para volúmenes. Así que podemos saber cuánto material hacer utilizando el mismo volumen. El volumen nunca cambia, la masa sí. 1 litro siempre es 1 litro, pero 1 litro no pesa 1 kilo. El agua pesa 1 kilo por litro. El cemento, 2. La grava, 2,5. La arena, no sé, 1.8, 2.1, depende. El vidrio resulta que pesa 2,16. Cada uno de nuestros materiales va a cambiar su peso, pero si nosotros conocemos su relación volumétrica, podemos utilizar el mismo bote, el mismo volumen, para realizar la dosificación. Siempre y cuando utilicemos el mismo volumen, el método Abrams funciona. Completamente diferente al método del ACI, que ya utiliza la masa de nuestros materiales. Como necesita masa, necesitamos pesar todos los componentes. Y no creo que nosotros en obra vayamos a tener una báscula. Por tanto, no utilizamos el método de la CI en obra. Utilizamos el método de volumen o utilizamos un método CEMEX. Y el método CEMEX es el más común porque ya viene en la parte de atrás del costal y dice: para un concreto, para columnas, mezcle tantos botes de arena, y tantos botes de grava, y tantos botes de agua y un costal de cemento. Y ya. ¿Qué viene a ser? En realidad, una variación del método Abrams, porque está utilizando volúmenes. A todo nuestro concreto le tenemos que hacer pruebas. Pruebas de laboratorio y pruebas de campo. Las pruebas de laboratorio tienen que ver con la granulometría. Los granos del cemento vienen invariables. Lo único que tenemos que controlar es su densidad. Como no podemos calcular la densidad del concreto por desplazamiento de agua, porque fragua, utilizamos gasolina. La gasolina no hace reacción con el cemento y podemos calcular su densidad por el volumen que desplaza de gasolina. En cambio,
Para arenas y gravas, nosotros vamos a utilizar un picnómetro, que es básicamente la cantidad de agua que se absorbe y puede desplazar. Además, vamos a utilizar una serie de mallas para checar la granulometría de las gravas y de las arenas. Nuestro objetivo suele ser tener una arena de grava, de pulgada y media de partícula promedio o de 3/4. Generalmente el banco de materiales les va a vender la arena de 3/4, la grava, de 3/4 o de pulgada y media o de pulgada, pero igual le tenemos que checar con el número de mallas cuáles son los materiales que componen nuestra grava y en qué proporción. Y lo mismo vamos a hacer con las arenas. Vamos a ver qué cantidad de partículas pasan cierto tipo de mallas para conocer qué proporción de material pasa o queda retenido en cierta malla. Los dos ejemplos que están en pantalla, en medio y abajo, en la esquina inferior derecha, son arena común y corriente, y la de abajo, la más blanca, es arena de vidrio. Proporción exactamente igual, granulometría igual, en los dos te puedes acostar, ninguno lo puedes esnifar porque te va a crear litosis en el pulmón. Pero los dos son exactamente iguales. La granulometría de esa arena que hice yo, la tuve que hacer a mano, utilizando todas las mallas que están en la foto, los circulitos, para comprobar que tuviera yo la cantidad exacta de material de la arena que iba a utilizar en mi prueba, para reducir el número de variables. Me pasé una semana moliendo 40 kilos de vidrio. Cemex hizo un concreto con vidrio con una proporción similar a la mía y abandonó el proyecto porque moler el vidrio es complicado y porque no podías especialmente saber si el vidrio era únicamente de cal y soda o si tenía otros materiales, porque hay muchos tipos de vidrio. Un vidrio de borosilicato, que es un vidrio resistente al calor, no sirve para este proceso porque se va a expandir y se va a contraer y va a fracturarse sin avisar. No puedes utilizar un vidrio soluble al agua, porque hay vidrios solubles al agua si le quitas el silicato. Si le quitas el borde del silicato, queda un gel. Tiene que ser única y exclusivamente un tipo de vidrio y no puede estar contaminado. Tienes que lavar el vidrio. Yo tuve que lavar 50 kilos de vidrio para poder escoger los 40 kilos que iba a utilizar en mis pruebas. Cemex no quiso dedicarse a eso. No puedes utilizar vidrio con protección a prueba de balas, por ejemplo. No puedes utilizar vidrio templado. No puedes utilizar vidrio que tenga capas de plástico. No puedes utilizar vidrio polarizado. No puedes utilizar nada de eso porque le cambias las propiedades. Tiene que ser única y exclusivamente un tipo de vidrio. A escala, ¿sabes lo difícil que resulta conseguir cristal del mismo tipo siempre? Prácticamente tienes que comprarlo nuevo. Y comprarlo nuevo cancela el objetivo de utilizar vidrio de reciclado. Por tanto, no era económico y por tanto se retiró. Y eso fue lo que le pasó a mi pobre tesis. Lástima. Al concreto le hacemos pruebas cuando está fresco y le hacemos pruebas cuando está fraguado.
La prueba más común que hacemos en el concreto fresco es la del revenimiento y existen dos métodos, dependiendo si vamos a crear un concreto autonivelante o si vamos a crear un concreto estructural. El concreto autonivelante funciona como si fuera agua. Se nivela solito, con una pequeña ayuda de vibración para sacar burbujas. El concreto estructural tiene que tener agua para tener trabajabilidad, lo que significa que pueda ser lo suficientemente flexible para entrar en todos los recovecos de nuestra estructura. Por ejemplo, una zapata. Normalmente vamos a emplear el cono de Abrams, que es el que están ahí en las fotos. Esas patas son las mías. Esos zapatos ya no los tengo. Ese pantalón es este que traigo puesto. Ahí estaba la ropa. Por eso me gusta este pantalón. Me ha aguantado mucho. Ha estado conmigo durante 10 años. Bien. Lo que hacemos es llenar 3 veces el cono de Abrams en 1/3 de volumen cada vez. Y empleando una varilla con punta de bala, extraemos el aire y enrasamos. A la cuenta de 3, levantamos el cono y vemos que tanto colapsa. Si colapsa 10 centímetros, tenemos la cantidad de agua precisa. Si tiene 15 centímetros, hay que batirlo para evaporar agua. Si tiene 5 centímetros, hay que agregar más agua. El objetivo es que pueda entrar en toda la armadura de acero de nuestra estructura. Hablaremos de esto más adelante cuando empecemos a hacer el cálculo de estructuras. Pero es importante que el concreto se adhiera perfectamente al acero. Al concreto fraguado se le hacen pruebas. Hacemos generalmente cilindros, pero también podemos hacer prismas rectangulares. Si hacemos un prisma rectangular es porque estamos trabajando con concreto que va a ser empleado a flexión, esto es pavimento. Si hacemos cilindros, habitualmente estamos con concreto que va a trabajar a compresión, columnas. Nuestros cilindros siempre tienen la misma medida, 15 centímetros de diámetro, 30 centímetros de alto. El objetivo es que el concreto no tenga huecos. Observen los de las figuras que están en la pantalla, empezando de izquierda a derecha, 1, 2, 3 y 4, son 4 probetas diferentes de concreto. La probeta número 1 es como debe de estar desmoldado un buen concreto. Tiene poco aire, porque en este caso hubo aire, pero tiene poco aire. Cuando esa probeta se fractura en una máquina con presión, tiene que verse como la imagen número 2. Y noten ustedes que se fractura casi a 45 grados. El hecho de se fractura así por el mismo aire que se nota ahí. No necesariamente, pero todas las buenas probetas se fracturan a 45 grados por corte porque es el plano más débil. Por eso, cuando ven un muro fracturado a 45 grados es porque encontraron el plano más débil. Y por eso tienen que correr de ahí. Bueno. En cambio, las probetas 2 y 3 son concreto mal vibrado. De hecho, la probeta 3, 4, perdón. La probeta 3 es concreto que no se asentó. Ese es el concreto donde el maestro más flojo llega y avienta el concreto para la columna y no lo vibra. Y lo avienta todo. Y dice, ya vámonos al día siguiente. Así queda. Y ese es un concreto con una cantidad enorme de oquedades y por tanto es estructuralmente muy débil. No tanto como un concreto absolutamente sin arena, pero sí lo suficiente como para comprometer la resistencia del concreto. La imagen 4 es básicamente un cilindro semi-vibrado. Aquel en que el albañil le dio 3 marrazos para sacar la burbuja más grande, pero no empleó vibrador y no empleó varilla.
Es más resistente que el concreto sin vibrar, pero obviamente no es tan resistente. Estos cilindros de control ustedes los tienen que hacer especialmente cuando van a recibir trompos completos de concreto. Le van a tomar una muestra cuando empieza a fluir el concreto, pero que no sea el primero. Dejen que pasen unos cuantos litros de concreto y tomen sus 4 cilindros de muestra. Cuando vayan como a la mitad, otros 4 cilindros, y antes de que terminen de vaciarlo, los últimos 4 cilindros, golpeenlos, utilicen una varilla con punta de bala redondita para poder sacarle todo el aire, golpeen las paredes y que se lo lleven a control de calidad. La concretera va a hacer sus propios cilindros. Ustedes van a hacer sus propios cilindros y así ustedes van a poder controlar que la calidad que les dijo la concretera sea la misma que ustedes recibieron en obra. Si la concretera falló miserablemente, ustedes pueden demandar a la concretera. Entregándote mala dosificación. La concretera se tiene que hacer responsable de todo este producto. Profe, Dígame. dijo que las pruebas de cilindros, ¿para qué eran? Para calcular la resistencia del concreto a 7, 14 y 28 días. No, pero dijo algo sobre... Ay, a ver, espere un poco. Sobre qué era para prueba de tensión o compresión. Compresión. La Ok, prueba de los cilindros es para compresión. La prueba de los prismas es para tensión. La tensión la utilizamos cuando tenemos concretos que vamos a utilizar para pavimentos, porque esos están sujetos a tensión más que a compresión, porque vamos a tener algo que va a comprimir una parte y va a extender otra. Hablaremos de eso si logramos ver un poquito de carreteras. Pero los prismas son para el módulo de flexión y los cilindros son para el módulo de ruptura. Ok, profe, gracias. Proporciones rápidas de sus concretos. Siempre tienen que tener una resistencia aproximada de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado para muros y pisos. Para sus traves, castillos y dalas comunes, 150 kilogramos. Para sus losas y zapatas, 200 kilogramos. Columnas y losas especiales, 250 kilogramos. Y concreto de alta resistencia, 300. Esas son las proporciones que ustedes van a utilizar. Bueno, no proporciones, las resistencias. Las proporciones las vamos a ver ahorita. Hay notas aquí. El concreto de fraguado rápido, el que tiene la categoría R, no debe utilizarse después de 90 minutos. Ya comenzó el proceso de fraguado, ya no sirve. La clase R se tiene que colar de inmediato. Si no usan la clase R, entonces tienen más tiempo, 150 minutos. Probablemente 160 minutos. No lo usen más allá de 150 minutos porque ese concreto ya no sirve. Si hicieron el concreto en la mañana y quieren colar con él en la tarde, no sirve. No se va a dejar. El concreto normalmente fragua a los 600 minutos, lo que significa que a las 10 horas ustedes ya podrían desmontar la estructura, pero no tiene resistencia estructural. Dejen que el concreto frague. Lo único que van a perder es tiempo. Y ni siquiera van a perder todo el tiempo porque pueden ir a otra parte de la obra a continuar trabajando. Déjenlo que frague.
Esta es una dosificación de concreto fácil y rápida que puede utilizarse con métodos sencillos cuando está en obra. La encuentran en el manual del constructor Cemex. Está gratis. Pueden descargarlo. Cemex se los regala. De hecho, si alguna vez les toca así algún evento donde Cemex está regalando cosas, les van a regalar el manual impreso. Es un manual como de 100 hojitas. Es chiquito, es fácil, funciona y les va a dar muy buenos tips. La dosificación que emplean aquí es con botes y no necesitan más si lo van a construir en obra. Pero si van a construir una gran capacidad, pues le van a contratar a ustedes el cemento a Cemex o a la concretera que quieran. Si ustedes alguna vez van a un evento y se ganan una mochila de costal, de cemento Tolteca, los voy a envidiar por siempre, quizá más tiempo. Tengo 10 años tratando de ganarme una mochila de cemento Tolteca. Una, nunca lo he conseguido. Lo único que tengo es una camiseta. Este es el manual de construcción, así lo buscan. Manual del constructor Cemex. Para irnos, un ejemplo de diseño. Noten ustedes, todas estas tablas están extraídas de mi tesis, así que son datos reales que utilicé alguna vez. Tengo la densidad del cemento y sus proporciones, sus pesos, la densidad de la grava, la densidad de la arena y la densidad del vidrio. Y yo hice cálculos por 3 métodos. El método Abrams, el método de la CI y el método Cemex para encontrar un concreto que resistiera 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque es la dosificación más habitual que vamos a encontrarnos en obra. Por supuesto, yo sabía que esta dosificación en este tipo de concreto con vidrio no lo iba a poder utilizar en estructuras, porque iba a tener que hacer una cantidad enorme, absolutamente enorme de pruebas y no tenía presupuesto, porque estudiamos. Pero funcionó para demostrar que mi hipótesis era correcta y con eso vas a tener una tesis de ingeniería. Con estos valores, lo que yo hice fue crear este procedimiento de Abrams. Obtengo una relación de agua y cemento en peso, la convierto a volumen y entonces sé cuánto cemento y cuánta agua tengo que colocar. Luego voy a obtener una relación de grava y arena en peso. A esto le vamos a agregar un poco de agua para crear la cantidad necesaria para elaborar 1 metro cúbico de mezcla de concreto. Luego vamos a obtener el consumo de cemento para elaborar 1 metro cúbico de concreto. Obtengo el consumo de grava y arena, obtengo la relación volumétrica entre grava y arena, obtengo las proporciones y creo una sumatoria. Como ya casi se nos acaba la clase, vamos a hacer el ejemplo de diseño con cálculos en la próxima clase, porque lo vamos a ver completo. Y vamos a hacer otro ejemplo para 100 kilogramos y otro para 150 kilogramos para que se vean las diferencias. Pero básicamente el resultado que tuvimos fue esto. Cilindros ensayados a 3, 7, 14 y 28 días que me fueron dando una resistencia de diseño muy fuerte. Yo no utilicé un concreto de clase resistente rápido, de clase R. Le hice la prueba a 3 días porque quería conocer la curva de fraguado de mi concreto adicionado con vidrio. Y el resultado fue el concreto de control que está marcado con azul fue más débil que el concreto al que le adicioné vidrio. Fabricados los dos el mismo día,
probados el mismo día. Espero yo que sí. Si me prestan bien el laboratorio, tenemos que hacerlo. Claro, me interesa a mí que lo puedan hacer. Pero bueno, ya verán. Si no conocemos a los compañeros que están allá en línea, les vamos a mostrar los videos de lo que estamos haciendo. Para que vean. Pero bueno. Maestra, disculpe. Y finalmente, ya para terminar, este es el objetivo de la resistencia por el método del ACI. Nótese la gran diferencia entre el método ACI y el método Avalos. El control ACI dio una resistencia mucho menor, pero aún así superó la resistencia de diseño a 28 días. En este caso me tomó como 204 kilos sobre centímetro cuadrado por el método ACI, mientras que por el método Abrams alcancé casi los 250 kilos con el concreto normal. Y con el concreto de vidrio, que es el verde, alcancé una resistencia mucho mayor, aún así en el método ACI, casi llegando a los 215 kilos sobre centímetro cuadrado, lo cual me permitió a mí poner en mi tesis que el concreto con vidrio tenía aplicaciones prácticas. Y con eso me titulé. Muy bien. Entonces, ya para nombrar lista a todos los que están allá en la sala de chat, por favor, pónganle una reacción, un me gusta a esto y vámonos. Los veo la próxima clase, donde vamos a trabajar todos estos resultados de un diseño en este concreto. Disculpe, maestro. Gracias, con eso ya tienen su asistencia. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Si no me permite la lista, no quedamos. Y yo tengo otra clase. Ustedes sí. Y los de la reja, yo los conozco. No sé muy bien quién son, pero sé quiénes son. Profe, ¿no le puedo a la presentación? Luego. No he subido las grabaciones, ya las tengo en YouTube, pero no las he subido, no les he mandado los enlaces, las voy a subir al Teams.